yo le tengo muchas ganas y que nos van a contar cosas de las máquinas desde otro punto de vista, entiendo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Vale, entonces, pues, Pablo, muchísimas gracias por venir. A vosotros por la invitación. Y deseosos de escucharte. Bueno, yo cuando Ricardo me propuso, me viene y me dice, Pablo, mira, vamos a organizar unas charlas en la Semana de la Ciencia del Escorial. Yo dije, ciencia con misterio no, hay una eterna enemistad al respecto. Pero dije, bueno, es el Ateneo siempre ha sido un espacio de debate, ¿no? Tradicional, libre de prejuicios y de ideologías. Así que acepté con sumo grado. Ricardo me propuso un tema que yo he modificado un poquito para adaptarlo. Me dijo, las máquinas con alma, el alma de las máquinas. Yo dije, bueno, mejor lo que voy a hacer es hacer un repaso histórico de cómo el ser humano en su anhelo antropológico de contactar con el más allá, del miedo a la muerte, ¿no? Que se tiene tradicionalmente, de toda la vida el ser humano, siempre ha intentado, ¿no? Mediante ya sea cultos, ya sea rituales, ya sea pues otro tipo de procedimientos, contactar con un hipotético, ¿no? Más allá. Y llegó un momento en la vida en el cual pues, se crea en el año 1877 el fonógrafo, un gran invento que cambió, ¿no? Ya nos hace captar, ¿no? Los diferentes momentos de la historia pues, en formato de sonido, y en el cual abre un interrogante metapsíquico dentro de lo que es el mundo de lo paranormal, que es, ¿se podría utilizar este artefacto para captar mediante las ondas de sonido, mediante también el electromagnetismo, algún tipo de comunicación con entes del más allá? Y bueno, pues se trabajó muchísimo al respecto. Por ejemplo, en el año 1800, yo perdonadme que tengo aquí la chuleta, yo improviso todo, ¿vale? Lo único que para las fechas soy malísimo. Y siempre llevo aquí la chuleta de las fechas, en todas las conferencias que doy, la llevo. El barón Feyerabend ya teorizó en 1885 sobre la posibilidad, ¿no? De que la tecnología recién descubierta por Edison pudiese facilitar ese contacto. De hecho, ya a finales del siglo XIX ya había una potente filosofía, una potente corriente filosófica en Europa llamada espiritismo, cuyo fundador, Allan Kardec, escribió varios libros, se fue extendiendo, pero cuando pega muy fuerte este tipo de corrientes es a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando la gente en Europa pues, quiere contactar hipotéticamente con sus seres queridos que han desaparecido en el campo de batalla o han muerto, para saber por lo menos qué ha sido de ellos. Se utilizó muchísimo en esa época pues, las famosas mediums. Pues todo lo que conocemos literariamente con respecto a las mediums vienen de esa época. En diferentes películas y todo se inspiran en ellas. Pero claro, llega un momento en que Edison, que era una persona que en esa época también hay que diferenciar que la ciencia colabora con respecto a la exploración de este tipo de fenómenos. Hay otra filosofía, una filosofía que cambia a partir de los años 50, que ya llegaremos a ese momento, en la cual la ciencia se hace muchísimo más materialista y olvida a la espiritualidad, ¿no? Como que nos deja de lado. Pero bueno, llegaremos a ello ahora. En el año 1899, este gran genio que tenemos aquí atrás, Nikola Tesla, que además era discípulo y se le atribuye el invento de la bombilla, ¿no? Edison. Bueno, esa es la leyenda, ¿no? Que dice que Edison se apropió del invento de Tesla, y de Tesla por alguna razón caen totalmente en el ostracismo, y Tesla ya en el año 1899, haciendo un experimento con ondas de radio, consigue captar determinadas voces, determinadas señales que no consigue encontrar una explicación aparente. Todo el mundo le decía, estás loco, eres un ignorante, pero hay un astrónomo francés bastante conocido, Camille Flammarion, que la apoya, que dice, pues tiene su credibilidad Tesla.
Y a ellos, a Edison y a Flammarion, no les critican como a él. Ellos acaban inmunes en ese aspecto de la crítica, ¿no? Del ostracismo, y es el único Tesla el que es el incomprendido en esta película. Pero es que además en el año 1901 ya hay un inventor en Río de Janeiro, un portugués, que emigró allí, que patenta, se llama Augusto de Oliveira Cambrais, que patenta un invento un tanto curioso, ¿no? Que se llama telégrafo vocativo Cambrais, que según él, la memoria, ¿no? Que todo el mundo tiene que presentar a la hora legalmente a la hora de patentar un invento, sirve para comunicarse con el más allá. Es decir, el mundo de la comunicación, de la transcomunicación instrumental, que es como se debería de llamar, ¿no? Psicofonía, etcétera, ya viene de mucho antes del año 1957, que es donde se le atribuye el origen oficial. Pero avanzamos un poquito al año 1919 y es cuando ya finalizada la Primera Guerra Mundial, ya Edison, viendo el tirón que está teniendo socialmente el tema de los contactos con el más allá, a raíz de lo que había explicado antes, del anhelo que tenía todo el mundo de contactar con sus seres queridos, fallecidos en trincheras, pues habla abiertamente de que está con un grupo multidisciplinar trabajando en una máquina, en un teléfono, él lo llama el teléfono para hablar con los muertos, pero desgraciadamente o por algún tipo de circunstancia, pues no lo consigue llevar adelante y poco después fallece. Y hay algunas voces, bueno, eso ya son rumores, rumorologías, que no hay ningún tipo de prueba, en las cuales dicen que lo consiguió y ese experimento está oculto. Bueno, eso es una leyenda urbana y que no pasa de ahí. Ya en el año 1923 todo el mundo sabemos que la psiquiatría, hubo un momento a sus inicios que se llegó a interesar por el fenómeno de la telepatía, sobre todo aplicado a técnicas de guerra, ¿no? De espionaje, de bélicas. Y en uno de los inventos llevados a cabo por el científico italiano Ferdinando Casamali y el psiquiatra ruso Vladimir Bechterev, ellos utilizaron una serie de personas enfermas, uno con una esquizofrenia bastante aguda, etcétera. Intentaban investigar el fenómeno de la telepatía, a ver si ellos lo podían captar dentro de un dispositivo de grabación, dentro de una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday, para quien no lo sepa, es un dispositivo, es una caja, vamos a llamarlo recipiente, ¿no? Donde es estanco en cuanto a onda se refiere, no puede entrar ningún tipo de onda exterior espuria, de radio, que es donde normalmente se suele atribuir el origen de las psicofonías, ¿no? A ondas espurias de radio. Habría mucho que discutir sobre eso, ya hablaremos de eso ahora al final, porque yo llevo 20 años trabajando, divulgando, ¿no? De este tipo de fenómenos. He viajado por un montón de países recopilando testimonios. Yo no soy investigador, eso vaya por delante. Yo no soy una persona que se encierre en su sótano, en su guardilla durante horas interminables para intentar conseguir algún tipo de prueba. Yo soy una persona que conozco a mucha gente que se dedica a ello, gente de ciencia. Estoy hablando de ingenieros, de químicos, etcétera, que tienen que relegarlo pues un poquito a su vida privada, porque realmente en la vida pública académica es un tema que no es bien recibido. Entonces, pues tienen cierto reparo en públicamente hablar de ello. Pero bueno, con el paso de los años, pues lo vas conociendo, ya te van dando más confianza y, bueno, he podido comprobar dentro de ese ámbito, pues que hay una parte activa de esa comunidad que investiga día a día, que se preocupa, ¿no? Por este tipo de fenómenos, porque existen. Aunque sea un 1%, como yo siempre he dicho en las tertulias de radio, ¿no? Yo siempre digo, el 99% pues tiene una explicación razonable, tiene una explicación factible, y apenas un 1% o un 2% pues son los que realmente suponen un desafío dentro de lo que es este tipo de la investigación dentro de estos fenómenos, y los que nos impulsan, en mi caso, a seguir divulgando, y en caso de mis compañeros, pues a seguir investigando, cada uno en su campo. Bueno, pues estos dos científicos que estaba nombrando, en el año 1923 consiguieron, sin ellos buscarlo, porque ellos no estaban buscando ese tipo de fenomenología, grabaron voces
en ese dispositivo que tenían dentro de una jaula de Faraday. Ya en el año 1934, esto además se publicó en el libro Caballo de Troya del escritor John Keel. Los militares suecos y los militares noruegos ya hablaron de que en sus dispositivos de radio que utilizaban para las telecomunicaciones militares ya captaban voces que les respondían, pero que no correspondían a las personas que ellos intentaban contactar, que sería pues otra base, otro tipo de historias. Eso como anecdótico, ¿no? Pero vamos, ya se hablaba del tema. Ya en el año 1952 la Iglesia Católica entra en juego en este tipo de situaciones, en este tipo de hechos. Y en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán hay dos sacerdotes, el padre... perdonadme que es que mi memoria para los nombres, padre Gemelli y el padre Peregrino Ernetti, comienzan a investigar este tipo de voces. Ya se hablaba muy abiertamente de esto y ellos consiguen hacer diferentes experimentos. Se habla de que incluso, pero eso ya es una leyenda urbana que se ha demostrado al final que no tenía visos de realidad. Ellos hablan de que consiguieron crear un cronovisor que le llamaban, que era una pantalla que conseguía fotografiar el pasado. Eso ahora mismo se ha desacreditado totalmente, no tiene ningún tipo de fundamento. Pero yo, como tema de un anecdótico, lo nombro, creo que viene a cuento. Pero bueno, ellos sí que consiguieron resultados bastante satisfactorios dentro de lo que es el campo de la psicofonía en aquella época. Porque ya en el año 1956, dos científicos también, estamos hablando de Raymond Bayles y Attila von Szalay, durante una sesión mediúmnica consiguieron captar también voces extrañas, de extraña procedencia, siempre apoyándose en el magnetofón. Porque realmente existe en parapsicología la creencia, ¿no? o la hipótesis de que cuando te estás en un ambiente favorable, de una energía psíquica que se desprende de la mente de un medium o de algún tipo de experimento similar, favorece la recepción de ese tipo de voces. Voces que parecen una tontería, pero responden coherentemente a este tipo de preguntas que la gente les hace a la grabadora, y cuando dejan pasado minutos de grabación, si tienen suerte, siempre va a aparecer una voz. Pero bueno, yo estoy hablando de gente que experimenta a diario. Cuando la gente se introduce en este mundillo, no suele conseguir los primeros resultados satisfactorios, por lo menos hasta el tercer o cuarto mes de experimentación. Y yo lo hablaba una vez con Pedro Amorós, un famoso investigador aquí español de temas de psicofonía. Soy ingeniero informático, allí en Alicante. Y yo le decía, Pedro, ¿y por qué realmente la gente tarda tanto en obtener resultados? Y me dijo lo mismo que ha publicado en su último libro, que publicado por Editorial Planeta, que dice que es como si tú vas por la calle y empiezas a saludar a gente que no conoces de nada. Pues la gente te va a decir, bueno, está loco, van a cambiar de acera, van a tener que conseguir una confianza contigo como para poder comunicarse, para darte respuestas, ¿no? Dentro de ese ámbito. Y tiene su lógica, tiene su cierto sentido, su teoría, su hipótesis al respecto. También la ha publicado en el libro, también publica otras muchas que son bastante interesantes. Yo recomiendo que dentro de que si tenéis la mente un poquito abierta, porque yo entiendo que este tipo de fenomenologías pues siempre tienen ciertas reticencias sociales. Dice, ¿no? que la gente no las acepta, o simplemente pues, por sus prejuicios, sus sesgos, pues no les da credibilidad. Pero bueno, a la gente que le interese, pues les derivo a su libro, que es bastante interesante. Son casi 600 páginas, eso sí, hay que tener paciencia, pero vais a obtener pues unas ciertas respuestas interesantes, ¿no? Por parte de un experto a nivel nacional y a nivel internacional, como es Pedro Amorós. Ya en el año 1959, comienza
la era moderna, ¿no? Donde ya ahí donde se empieza a hablar de la psicofonía ya a nivel mundial y a nivel académico, ya que muchas universidades, a raíz de que en el año 1959 un productor de cine sueco llamado Fredrik Jürgenson paseaba por un bosque en busca de cantos, creo que eran de jilgueros, para ambientar un documental que estaba realizando. Se pone a grabar y cuando luego en casa analiza lo que ha grabado para ver si le valía, etcétera, pues se escucha, según dice él siempre, la voz de su difunta madre, que le llama como le llamaba en su infancia, Jürgi. Eso le marcó hasta tal punto de que ese hombre empezó a coger obsesión con el tema de las grabaciones psicofónicas y acabó pues bastante tocado. Pero eso abrió ya una oportunidad para que diferentes académicos de universidades, sobre todo del norte de Europa, que siempre pues, han sido más receptivos a este tipo de fenomenología, comenzasen a investigarlo, ¿no? De forma privada y también en los laboratorios que ellos poseían. Siempre así, todos los compañeros que conozco siempre atribuyen este ostracismo y a esta separación que ha habido entre ciencia y paraciencia, entre otras cosas por la financiación, ¿no? por las oportunidades que se les da a unos y a otros. Y bueno, yo creo que tiene su lógica, porque toda la gente que conozco se autofinancia sus propias investigaciones, sus propios experimentos, sin ningún tipo de ayuda, y así es muy difícil avanzar. Seguimos estancados prácticamente en los años 50, en los años donde empezaron a moverse bien estos temas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que la humanidad, a partir de que se creó el fonógrafo, lo ha utilizado para suplir esa necesidad antropológica, ¿no? Como he dicho antes, de contactar, ¿no? Con sus seres fallecidos, sus seres queridos que han desaparecido, y aún no está claro que se haya conseguido. Aún queda mucho camino que recorrer, aún hay mucha gente que intenta pues, buscar respuestas en Brasil, en Estados Unidos hay una corriente bastante fuerte también. Aquí en Europa, a nivel más científico, tenemos el Centro de Luxemburgo, que se dedica a ello. Pero bueno, estamos siempre esperando nuevas respuestas, que la verdad es que ha habido intentos, ha habido gente que ha intentado crear sus propias máquinas, sus propios dispositivos, artefactos quizá para mejorar esa comunicación, ¿no? Y que hipotéticamente existe. Yo, cuando muchas veces me he ido a algún laboratorio de algún colega que se dedica a esto, pues yo le he dicho, bueno, pues vamos a probar a ver delante de mí, a ver si obtenemos algún tipo de respuesta. Y a mí la verdad es que me ha convencido, porque realmente obtuvimos respuestas. Yo no digo que sea del más allá ni del más acá, pero yo sé que en ese momento estábamos en un ambiente controlado, en un ambiente silencioso, porque además lo tienen todo adaptado como si fuese un estudio de radio, insonorizado y demás. Y a mí de verdad me impresionó ese tipo de experiencia. Pero es que además, a partir de los años 50, ya después de la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio de paradigma. La ciencia se hace más materialista, la ciencia ya se vuelca totalmente con la financiación hacia los proyectos bélicos. La Guerra Fría está totalmente presente en la vida de los ciudadanos. Entonces ya la espiritualidad se aparta a un lado para dar prioridad a las ciencias puras, ¿no? A las ciencias, digamos, ateas, a las negacionistas. Y entonces es cuando se comienza a hablar ya de la informática, y ya de por sí, como enlazando con la charla de Ricardo del año pasado, esa anterior, ayer, de la inteligencia artificial. Alan Turing, muchos lo conoceréis, en el año 1950 pues consigue ya empieza a sentar las bases de la informática moderna. Alan Turing es una de las personas que gracias a él consiguió finalizar la Segunda Guerra Mundial, dado que consiguió descifrar una máquina enigma. La máquina enigma se llamaba lo que inventaron los alemanes, que era una máquina que cifraba los mensajes, y con las matemáticas, pues este hombre, pues este gran genio,
pues consiguió adelantarse a los movimientos del eje y pues finalizar, ¿no? Un poquito la contienda, que no tenía avisos de finalizar, estaba bastante estancada. Y entonces cuando ya se empieza a hablar de la inteligencia artificial, como digo, ya ese es un término que se acuñó muy poco después, en el año 1956, en la famosa conferencia de Dartmouth, donde se acuñó ese término, y ya es cuando empezamos a avanzar en cuanto a militarmente, y como todos los inventos, pues pasa del ámbito militar al ámbito doméstico, y ya empiezan a orientarse hacia facilitarnos la vida a los seres humanos en nuestro día a día. Y es cuando ahora ya es cuando yo mis conferencias suelen durar 20 minutos, media hora, porque yo me gusta aprender del público, de la gente que me ve, porque todo lo que yo estoy hablando, en definitiva, se puede encontrar por internet. Yo no estoy hablando nada nuevo, pero sí que me gusta aprender de la gente. Ahí es donde yo creo que la gente puede enseñarme a mí y al resto de personas con sus opiniones. Ya en el año, pues es lo que digo, en el año 1956 nace el término inteligencia artificial, ya empieza a facilitarnos un poco más la vida. La inteligencia artificial, ahora estamos en un grado intermedio dentro de lo que son nuestros conocimientos, ya estamos empezando a interactuar, ¿no? Dentro de lo que es las máquinas, en chats, ya por ejemplo, muchas veces ya no hablamos, aunque parezca que estamos hablando con un teleoperador por chat, eso lo hacen mucho las compañías telefónicas. Ya estamos hablando con un robot que va canalizando nuestras consultas y ya las va derivando a los departamentos correspondientes. Eso es la inteligencia artificial que estamos manejando ahora. Pero desde mi punto de vista, el futuro, donde está orientado este tipo de disciplina, es en dotar de inteligencia de verdad, como la que tenemos nosotros, a las máquinas, de alma. El alma de las máquinas. En cuanto a la ciencia, pues avance un poco, bueno, avance bastante en el tiempo y consiga descifrar todas las conexiones neuronales y todos los procesos químicos que nuestro cerebro realiza para poder nosotros tener sentimientos. Ayer dijo algo Ricardo, creo, alguien del público, que negaba que las máquinas pudiesen tener sentimientos porque es algo evolutivo nuestro. Pero los sentimientos se pueden programar también. Es decir, cuanto podamos descubrir la forma es lo que digo, de cómo funciona nuestro cerebro, porque nuestro cerebro en realidad son procesos químicos, entonces se pueden emular en un futuro. En cuanto consigamos ese tipo de avance, pues podremos implantar no ya inteligencia, sino alma a las máquinas, y una máquina totalmente pensante e independiente. Y ahí es cuando se nos abre la diatriba, ¿no? De decir, ¿va a perjudicar al ser humano que las máquinas sean independientes? Porque yo creo que al final podríamos encontrarnos hacia lo que el famoso escritor Isaac Asimov dijo, ¿no? Lo escribió, ¿no? De la rebelión famosa de los robots. Podría pasar perfectamente. Entonces, habría que no sé si legislativamente o éticamente limitar, ¿no? ese tipo de inteligencia. Pero vamos, yo desde el punto de vista propio considero que realmente pues, va a ser el futuro, va a ser el granito de la humanidad, el crear vida, el igualarnos, ¿no? Lo que siempre hemos intentado perseguir, ser dioses, no ser propios dioses. Pues yo creo que dentro de 200, 300 años, cuando podamos conseguir ese tipo de tecnología, llegaremos a ese tipo de puntos, porque en realidad nosotros, que una vez estaba yo en uno de mis viajes a Brasil en busca de historias de ovnis y demás, pues di con un señor que la verdad es que era bastante curioso. Y tenía una especie de museo ovni en su casa, tenía un montón de cosas, tenía libros, revistas, de restos de hipotéticos de platillos volantes que había recogido, etcétera. Y me contaba, me decía, Pablo, a partir del año 1947, que fue cuando se estrelló el platillo volante de Roswell, la humanidad ha avanzado más que en todos los años que llevamos en la Tierra. Y yo dije, pues tiene su lógica y demás. Bueno, me pareció anecdótico, yo no pienso lo mismo, pero me parece lógico lo que dijo con ciertos matices. Y
bueno, la gente pues tiene sus teorías, vamos. Ya hemos creado máquinas, hemos creado inteligencias artificiales que aprenden, ¿no?, de nuestras interactuaciones. Y es lo que ayer Ricardo nombraba sobre el Big Data. El Big Data, más que también para publicidad, también está empezando a funcionar para crear cada vez más perfectamente diferentes interactuaciones con las máquinas. Están aprendiendo de nosotros. Como anécdota, en el año 2006, Microsoft lanzó un chatbot por Twitter que te contestaba, te hablaba contigo, y lo tuvieron que quitar porque al día siguiente empezó a lanzar mensajes racistas, xenófobos y homófobos. Es decir, que por eso digo que realmente tenemos que evolucionar también como sociedad y como personas humanas para poder crear una tecnología pues, que sea acorde a que podamos interactuar con ella sin ningún tipo de peligro. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es el fundamento, ¿no?, de lo que a mí Ricardo me propuso sobre el alma de las máquinas, que he querido pues un poquito tratar el tema de cómo se utilizaron las máquinas para intentar contactar con las almas, en teoría, y también cómo se están utilizando las máquinas como para ayudarnos en nuestro día a día, a día de hoy. Y cómo el futuro, el hito del ser humano va a ser crear vida artificial, informática, pero en definitiva vida, ya con sus propios sentimientos y sus propias evoluciones. Igual que nosotros, según dicen, según me contó este paisano de Brasil, me decía que nosotros, al final, pues somos también tecnología, pero biológica. Somos un experimento de alguna civilización extraterrestre, pues que nos creó biológicamente y nos soltó aquí en la Tierra el libre albedrío, pues y ahí nosotros ya hemos ido evolucionando los mitos de la religión, los mitos pues, que hoy en día pues, nos rodean. Y bueno, en ese aspecto pues no tengo nada que decirle, es su teoría y desde luego es totalmente respetable. Y ahora pues me gustaría pues abrir un poco el debate. ¿Qué opináis vosotros sobre el tema de la inteligencia artificial y el futuro que nos espera para crear vida en las máquinas? Porque ahí es cuando estaremos hablando realmente de máquinas con alma, que es el título de la conferencia. Yo quería preguntarte sobre la psicofonía, porque lo has dejado ahí un poquito como en los años 60 cuando las grabaciones eran... Es que no hemos avanzado mucho desde entonces. Sí, pero las grabaciones eran magnéticas. Entonces, mi pregunta, no tengo ni idea del tema, es si con los medios digitales, si hay algún tipo de diferencia de si se obtienen más, menos, igual, da igual. No, lo único que se consigue es un ruido ambiente bastante más bajo, porque antes se grababa el motor efectivamente, y ahora ya pues se consiguen unas grabaciones más, por así decirlo, limpias, más...